Bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañeras que se siguen juntando a la transmisión que tenemos el día de hoy. ¿Verdad? Estábamos hablando hasta ahorita de la importancia de los proyectos, claro que sí, de la importancia, de la necesidad de trabajar con proyectos. Bien, pero el momento que nosotros ya comprendemos este axioma, el axioma de trabajar, de que nuestro trabajo como docentes es desarrollar destrezas, no transmitir conocimientos. Transmitir conocimientos es un paso importante en nuestro verdadero objetivo, que es el desarrollo de las destrezas. Sí, y son importantes los conocimientos, no los vamos a dejar de lado, pero obviamente el conocimiento es más o menos un medio para llegar a un fin. Por lo tanto, como es un medio, no podemos tomarlo como algo absoluto. Decíamos también en nuestras emisiones anteriores que ese es uno de los chips que nosotros tenemos que irnos cambiando. La idea de que la teoría es absoluta, de que no podemos deshacernos de ella. Sí, es una idea que se conecta mucho con nuestra vida y con nuestra psicología personal. A veces no podemos deshacernos de cosas o de personas que no son buenas para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, a veces tenemos mucha ropa, le amontonamos la ropa y decimos, no, esto no me voy a deshacer porque esto me regaló tal persona, esto algún día lo voy a usar, y tenemos más y más ropa empolvándose, hasta que alguien dice, o hasta que nuestra mente nos dice, por Dios, ¿por qué tengo tanto? No uso. Y hacemos una limpieza. Y mucho de esa ropa nos deshacemos, damos a alguien más, la vendemos, la donamos, y después nos quedamos con poco pero libres, o sea, decimos, bueno, yo pensé que esta ropa era importante para mi vida, pensé que estas cosas eran importantes para mi vida, pero me di cuenta de que no, que cuando me liberé de estas cosas, me siento mejor. O sea, hablando psicológicamente estoy, ¿verdad? Entonces, este ejemplo psicológico que estoy poniendo es aplicado también a la estrategia didáctica, porque nosotros tenemos en la cabeza, si somos profesores de lenguaje, digamos, de octavo de básica, tenemos que dar este tema en septiembre, este tema en octubre, en noviembre, y tenemos todos estos temas. Y consideramos que el estudiante aprenda todos esos temas es imprescindible. Pero cuando somos de la vieja escuela, el 99% de esos temas son teóricos. Son cuestiones teóricas, que obviamente a veces es difícil impartirlas y lograr que el estudiante las retenga cuando estamos en el aula con 6 horas de clase semanal. ¿Cómo hacemos lo mismo ahora que tenemos 1 hora, a veces, en algunos casos 2, en el mejor de los casos 2, de conexión sincrónica semanal? ¿Cómo lo hacemos? No vamos a poder. Es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué solución hay ahí? Muchos docentes lo que hacen es apoyarse en los padres o en la investigación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, vamos con este tema, se acabó la hora, de aquí para la próxima semana tenemos que avanzar hasta este tema. Todos los temas que faltaron a investigar. Y pedimos a los padres que ayuden en la investigación, y ahí es donde empiezan los problemas. Los padres tal vez no se acuerdan, a veces no tienen ni idea de qué trata la temática. El estudiante por sí solo tal vez tiene la buena intención de investigar, pero se le dificulta. A veces no tienen la intención de investigar y lo hacen por obligación, por lo tanto no lo hacen bien. Y la cuestión se nos complica cada vez más. Entonces, fíjense, todo esto se está complicando, el panorama se me está complicando y me retraso y no puedo avanzar y tengo llamadas de los padres, de los alumnos, me preguntan todo el tiempo cosas y no puedo avanzar y llegué a la otra semana y no pude terminar el tema anterior y me retraso en todo. Entonces yo planteo en este sentido, en el ejemplo específico que estoy planteando, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que todos los casos sean iguales. Yo aclaro esto porque obviamente veo los comentarios que me mandan y veo que hay muchas. Este ejemplo se puede plantear desde muchas circunstancias diferentes, claro, es verdad. Y nadie puede saber todas las circunstancias a las que los maestros y padres nos enfrentamos. Pero en el caso de estas, por ejemplo, yo sé, lo que sí estoy seguro es que en muchos casos, y me atrevería a decir que en la mayoría, esta problemática deriva del hecho de que tenemos demasiada carga teórica. Y así como dije con las cosas que tenemos que deshacernos, como la ropa o las cosas que tenemos de más, no volvernos acumuladores,
Exactamente así nos tenemos que ir deshaciendo de la temática. Entonces también ponía el ejemplo, estaba en octavo de básica, estaba poniendo el ejemplo de la oración compuesta. Se divide en coordinadas, subordinadas. Las coordinadas son adversativas, yuxtapuestas, no me acuerdo más, pero son bastantes. Las subordinadas son adjetivas, sustantivas. Las adjetivas son las sustantivas son de sujeto, de objeto directo, de objeto indirecto, de complemento circunstancial. Y cada una tiene, todas estas cosas, cada uno tiene su concepto. Y cada concepto tiene que ser aprendido por el estudiante. Entonces, el profesor que espera que el estudiante aprenda todos esos contenidos, pues es demasiado tradicional, ¿verdad? Entonces, viene otro profesor un poco más actualizado y dice, no se trata de que aprenda, sino de que los comprenda. Bien, hasta ahí vamos bien. Pero en esa comprensión seguimos con la misma temática. O sea, voy a hacerle comprender en qué consiste la oración coordinada y yuxtapuesta, en qué consiste la oración subordinada sustantiva de objeto directo. Y o sea, estamos planteando bien que tiene que comprenderlo, pero seguimos agarrados de las temáticas, seguimos, no las soltamos. Ahí está el problema. Entonces, la cuestión con los proyectos implica que nosotros soltemos esas temáticas. O sea, que nos planteemos, o sea, nuestra idea va a ser que ahora yo como docente de lengua y literatura de octavo no le voy a enseñar todo eso al estudiante. Nada de eso va a aprender. Por Dios, pero eso me ocupa todo un parcial. El enseñar oraciones coordinadas y subordinadas es larguísimo, claro. Me voy a ahorrar un parcial de trabajo. Pero es que es importante que aprenda. Exacto, es importante que aprenda. Pero ¿cómo lo va a aprender ahora? Ya no lo va a aprender así por la temática de memorizar, ni tampoco por la comprensión de la temática. No, ninguna de las dos. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la lectura y a reconocer, porque nosotros como docentes sí lo entendemos. Fíjense lo teórico y extraño que suena decir, las oraciones son simples y compuestas. Las compuestas se dividen en coordinadas y subordinadas. Las subordinadas se dividen en sustantivas y adjetivas. Las sustantivas se dividen en sustantivas de objeto directo, indirecto, circunstancial y de sujeto. Las oraciones compuestas, subordinadas, sustantivas de objeto directo son esta. Demasiada palabrería. Pero si yo, por ejemplo, sé que cuando utilizo el nexo que y utilizo, en lugar de poner el nombre de alguien, de una persona, pongo la descripción de esa persona, estoy utilizando una oración subordinada de sujeto sustantiva. Entonces yo digo, por ejemplo, María ama a la persona que le dio ese regalo. María ama a la persona que le dio ese regalo. La persona que le dio ese regalo tal vez es su novio, tal vez es su madre. Entonces yo puedo cambiar eso y decir María ama a su madre. ¿Sí? Es un sustantivo, madre. El momento que utilizo que y digo María ama a la persona que le dio ese regalo, estoy convirtiéndola en una oración que está, en una oración que es primero subordinada y segundo está reemplazando al sujeto que sería en este caso su madre. Es algo muy fácil de entender. Cualquier persona sin entrenamiento gramatical entiende eso. El que, la persona que, y el después del que describo a un sustantivo. Por lo tanto, es subordinado sustantivo. No necesito aprender los nombres, solo necesito saber cómo se usa. No necesito saber que las coordinadas adversativas, por ejemplo, toman una oración y la colocan contra otra como una oposición que contradice. Ya, todo eso está bien. Pero en lugar de aprender todo eso, solo tengo que saber utilizar bien el pero. Pero, saber cuándo utilizar el pero. Y es exactamente así como el ejemplo que ponía hace un momento de matemáticas, que en los exámenes de ingreso a la universidad, en el CENESID o en las universidades privadas, los jóvenes en matemáticas se caen muchísimo en convertir los datos de un problema en una ecuación matemática, la parte del razonamiento. Por eso son pruebas de razonamiento, precisamente por eso, no de conocimiento. Entonces ahí se caen. En lenguaje, en cambio, se caen acá, en el uso de los nexos. Por eso, cuando se preparan en los preuniversitarios o en los mismos colegios, les preparan a los estudiantes, les enseñan muchos nexos. En el uso de las palabras. Por eso les ponen, por ejemplo, como temática los ¿cómo se llama? Los sinónimos y antónimos.
Pero ahí viene otra barbaridad. En muchas instituciones preuniversitarias y en muchos colegios escuchan que lo que les van a tomar es sinónimos y antónimos y les dan el vocabulario a los estudiantes, les dan 300 palabras que aprendan el vocabulario. Esto también es absurdo, estamos volviendo a la teoría. El idioma español tiene 80.000 palabras que se usan en dialectos. En los diferentes dialectos del español hay 300.000 palabras. Una persona promedio no maneja más de 2.000. Un especialista no maneja más de 5.000. Un estudiante no maneja más de 1.000 o 500. Si maneja 1.000 palabras, le enseño 300 palabras, hago que tenga 1.300 palabras. Pero con eso no logro que pueda saber todos los sinónimos y antónimos del español. No, entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que podamos deducir significados a partir de contextos. O sea, razonar la palabra. Escuchar la palabra y razonarla. En eso consiste. Desarrollo de destreza. Lo mismo con el pero, con el aunque, los nexos. Saber cómo utilizarlos. ¿Cuándo va un pero? Un pero va cuando quiero contradecir lo que dije anteriormente. Tan sencillo como eso. Pero en octavo de básica, para llegar al uso del pero, como tengo que entender la oración coordinada adversativa, tengo que comprender las partes invariables de la oración y como parte de invariable los conectores, las preposiciones y conjunciones. Fíjense, todo eso que tengo que aprender ahí. Al estudiante le enseño todo eso para que la finalidad sea que pueda utilizar el pero. Y al final, ¿qué consigo? Consigo que el estudiante, un buen estudiante, tenga muchísimos conocimientos sobre toda esa gramática teórica y no utilice bien el pero. O sea, no conseguí nada, más bien dicho. Todo el trabajo fue en vano. Estamos comprendiendo esta parte. Entonces, fíjense, compañeros, compañeras, si nosotros nos planteamos el trabajo de los proyectos a partir de una teoría reducida o de la especificación de la teoría en lo que yo voy a usar, podemos hacer que la parte teórica sea mínima. Bien, y como es mínima, la puedo reducir a la hora o 2 horas que tengo de clase sincrónica en la semana. Bien, entonces, mi hora de clase a la semana, 1 hora que tengo de clase a la semana, la voy a utilizar para poder explicar estas teorías. Y en esa misma hora explico cuál va a ser el proyecto. Y el proyecto se va a basar en esas teorías. Van a hacer algo en casa, basándose en lo que les expliqué, y obviamente con acompañamiento del docente, es decir, en clase asincrónica. Y de esto también se ha hablado mucho, hemos hablado mucho. ¿Qué es la clase asincrónica? Es los horarios que el docente da al estudiante y al padre de familia para comunicarse por redes sociales, por grupos de WhatsApp o por la plataforma de la institución. Entonces nosotros decimos de tal hora a tal hora todos los días contestamos preguntas. Y también habíamos dicho que es importante respetar esos horarios. El momento que nosotros no respetamos, estamos dando pie a que las personas no respeten nuestro horario. Entonces, nosotros decimos de tal hora a tal hora, y también en esto también algo importante que decíamos es que debe haber coordinación, una gran coordinación entre docente y autoridad de la institución, porque muchas veces el docente pone el horario, pero la autoridad le dice, vea, señor profesor, tiene que contestar el padre de familia. Pero el padre de familia me llamó fuera de la hora de horario, pero es que tiene que contestarle porque son las personas más importantes de nuestra institución. Bueno, los padres y los estudiantes. Sí, los estudiantes son los más importantes, podría decir que sí, pero a fin de cuentas, no por eso vamos a irrespetar un horario. Se supone que el horario se tiene que respetar tanto desde la autoridad como desde el docente. Y desde los padres de familia también. Bueno, eso como paréntesis, ¿no? De lo que estábamos hablando, la importancia de los horarios. Entonces, volviendo a la idea, estos horarios de clase asincrónica sirven para que el estudiante que está trabajando en casa pueda comunicarse, preguntar, resolver dudas, enviar, receptar información sobre el proyecto que está realizando. Y este proyecto obviamente debe tener participación de los padres. Entonces, nosotros la semana pasada también estábamos planteando ¿cómo hacemos que los padres de familia participen en nuestro proyecto? ¿Cómo hacemos? Y habíamos dado algunos ejemplos. El día de hoy vamos a dar algunos ejemplos más. Es un proyecto para séptimo de básica. Entonces, muchos docentes, por ejemplo, me han pedido asesoría con el proyecto número 4, me dicen. Proyecto número 4, que obviamente se refiere
a lo que toca, ¿no? Si nosotros nos vamos a la página Recursos 2, vamos a ver que ahí hay en todos los niveles, ¿no es cierto? Hay un proyecto número 4 para todos los subniveles y para el bachillerato. Este proyecto está diseñado para todo el subnivel, es decir, está preparado para 3 años. Si es de la básica superior, es un proyecto que se trabaja en octavo, noveno y décimo. Entonces, muchos docentes toman ese proyecto y lo trabajan. Pero en la mayoría de casos nos damos cuenta que la materia de ahí es demasiado limitada para trabajarla con 3 años durante 4 semanas. Es muy limitada. ¿Qué tenemos que hacer? Ampliar nuestro proyecto. Entonces, una de las cosas que también había dicho que es importantísima es que estos proyectos no son estandarizados, no son homogeneizados. No tenemos que basarnos científicamente y al pie de la letra en lo que dice el ministerio. ¿Cómo está hecho ese proyecto número 4 de la página Recursos 2? Eso viene de acá, del currículo priorizado. El currículo priorizado, en el caso de aquí, por ejemplo, estamos en los cuadritos. Fíjense, estos cuadritos corresponden a la básica elemental. Este es el cuadro, aquí está. Este es el número 3. Antes de este hay 2 cuadros más. ¿Sí? Entonces, en este número 3 tenemos aquí los objetivos integradores, objetivos de aprendizaje, valores, acercamiento y contenidos. Debajo tenemos las destrezas de cada materia con sus indicadores de logro de evaluación, que corresponden a los indicadores de evaluación en general. ¿Sí? Por eso aquí estos indicadores tienen referencia y tienen el código del indicador de evaluación. ¿Sí? Una pregunta, por ejemplo, que también me han hecho es ¿cuál es la diferencia entre indicador de evaluación y indicador de logro? Bien, compañeros, o sea, existe una diferencia, pero tratemos de no pensar en eso, porque es bueno saber comprender todo esto, pero en parte, ¿sí? Tal vez me gane alguna crítica por lo que voy a decir, por muchas personas que escuchan lo que voy a decir, pero en parte el problema también es, perdón un segundito, me cortaron justo cuando iba a decir, en parte el problema también es que hay demasiada burocratización de toda esta información, hay demasiados ítems, demasiada cuestión teórica, demasiado papeleo, ¿sí? Teóricamente, la idea del indicador de evaluación es el que me indica cómo realizar la evaluación, es decir, es algo que se utiliza antes. El indicador de logro, en cambio, es el indicador que me dice si he logrado lo que me he estado planteando, es decir, se utiliza después. En la práctica solo cambian tal vez en la forma verbal, pasado y futuro. Por eso aquí los indicadores de logro se basan en los indicadores de evaluación, porque prácticamente son lo mismo. A eso me quiero referir. Existe demasiada burocratización hablando de indicadores de logro, indicadores, los estándares, los criterios, demasiada palabrería. Ahora, con esto no quiero decir, eso sí, tenemos que tener bien claro que con esto no quiero decir que no se necesite el papeleo, no, sí se necesita. Sí son necesarios los indicadores y los criterios. Ya vamos a ir a eso un poquito más luego, a ver la importancia de cada uno. Pero en sí, el indicador de aquí puede ser utilizado el de logro o el mismo indicador de evaluación que está en la reforma curricular. Entonces decía, en este cuadro 3 tenemos objetivos, contenidos, destrezas, indicadores de todas las materias básicas. Estamos en elemental, ¿no es cierto? En la básica elemental. Y luego tenemos aquí, de la misma básica elemental, el cuadro 4. En este cuadro 4 está basado el proyecto 4 de la página Recursos 2. Está basado en estos objetivos integradores, tiene este objetivo de aprendizaje, tiene estos valores y tiene esto del acercamiento socioemocional. Y los contenidos se basan en esto. Para los que ya trabajaron, por ejemplo, el proyecto 4 planteado en el ministerio para la básica elemental, aquí dice propósitos con los que se usa la lengua escrita en el entorno, persuadir, expresar emociones, informar, requerir. Sabemos que son estos temas los que están planteados en las actividades de este proyecto 4 de la página Recursos 2. Situaciones cotidianas de comunicación, estrategias cognitivas, participación en situaciones y todo esto. Los temas de ciencias naturales, los temas de ciencias sociales, los temas de matemáticas, de educación cultural y artística y de educación física. Y luego tenemos las destrezas correspondientes a todos estos temas. Este es el cuadro 4, del que sale el proyecto 4.
Entonces hemos trabajado con algunos profesores que, por ejemplo, algunos profesores me han dicho que necesitan, que la institución les pide que hagan el proyecto en base a lo que pide el ministerio, que las autoridades les dicen eso, que hagan lo que pide el ministerio. Bueno, lo que pide el ministerio es que miren este proyecto, si quieren lo utilicen, si quieren lo cambien. Pregunta, ¿el ministerio me pide que trabaje exactamente el cuadro 4, exactamente en el proyecto 4 que tengo que trabajar estas semanas? No. Si yo quiero trabajar otro cuadro diferente, yo quiero trabajar el cuadro 2 en estas semanas y ponerle los objetivos, los contenidos y las destrezas del cuadro 2 de este currículo priorizado. Quiero coger el cuadro 2 y con ese cuadro 2 crear mi proyecto 4, puedo hacerlo. Si a mí no me gusta ninguno de los objetivos, ninguna de las destrezas de ninguno de los cuadros, de todos los cuadros de este documento, y quiero tomar otros objetivos y otras destrezas de la reforma curricular del 2016 para hacer mi proyecto 4, puedo hacerlo. Si yo quiero tomar las destrezas y cambiarlas porque no se adecúan a la realidad de mis estudiantes, puedo hacerlo. Existe también, y por desgracia sí, yo tengo constancia de que en realidad es verdad que muchas autoridades institucionales, y no solo institucionales, sino también zonales y distritales, cuando hacen las auditorías, suelen tomar al azar las carpetas de actualmente en esto del contexto de la emergencia no, pero antes sí tengo mucha constancia de que pasaba antes, de que las autoridades de los distritos tomaban las carpetas de los docentes, comparaban con el currículo y esperaban que las destrezas sean las mismas, o comparaban con el libro que usaban y esperaban que se tome todo en orden. ¿Por qué esperan eso? Nosotros tenemos que darnos cuenta que las autoridades a veces trabajan de manera mecánica. Esa es la manera como ellos llevan su registro. Comparan lo uno con lo otro, comparan como para poder llevar su registro y dar una calificación a la institución en la auditoría. Pero eso no significa que esa sea la forma correcta de evaluar. Entonces, si alguna autoridad le dice, tiene que tener esto igual a esto, aquí tienen que estar estas destrezas, supongamos que se hicieran esas, no sé realmente, me van a disculpar, pero no sé realmente si se están haciendo esas auditorías actualmente, pero supongamos que sí se hicieran, y alguien viniera y les dijera a los docentes, tiene que tener este cuadro 4 en su proyecto 4. No tengo que tener. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué tiene en el proyecto 4? Lo que yo tengo es lo más óptimo para el trabajo con mis estudiantes. Y obviamente, si yo lo hice con conciencia, puedo defender mi trabajo. Claro, obviamente, si lo hice con conciencia. Pero si tomé una planificación y ni siquiera la revisé y la envié y no sé de qué se trata, ¿cómo voy a poder defender mi trabajo? Imposible, imposible, compañeros. Entonces, fíjense, yo puedo tomar este cuadrito 4 y hacer mi proyecto 4, claro que sí. Es lo que hemos hecho aquí. Entonces, aquí el objetivo es el objetivo del cuadro 4 y es el mismo objetivo del proyecto, esto es para séptimo de básica, del proyecto para la básica media, que está en la página Recursos 2. El valor para trabajar junto al objetivo, también el ámbito de aprendizaje, también, bueno, aquí como ámbito de aprendizaje lo que se ha puesto son las materias básicas, obviamente, si estamos hablando de ámbitos o de materias, para el caso son lo mismo, obviamente los ámbitos se manejan más en la básica elemental, en la básica preparatoria, perdón, y el acercamiento socioemocional igual viene del mismo cuadro, ¿ya? Por aquí me están preguntando cómo se haría en materias especiales, para computación, para inglés. Eso no está aquí en el currículo priorizado. No hay cuadros. ¿Por qué no hay cuadros? Yo pienso que es por omisión. Claro. Incluso yo pienso que el hecho de que haya en la página de Recursos 2, haya un folleto de proyecto por cada 3 años, por cada subnivel, también es omisión. Es absurdo. Debería haber un proyecto por año. Cuando digo omisión me refiero a que las autoridades no están haciendo bien su trabajo. ¿Sí? Debería haber por lo menos un proyecto por año, por lo menos. En la básica elemental sí hay. De lo que yo he visto sí hay. Hay un proyecto para segundo, uno para tercero y uno para cuarto de básica. Pero en la media superior y bachillerato solo hay uno por los 3. No, me parece muy mal. Entonces tampoco hay de computación, tampoco hay. Entonces, ¿cómo haría?
Por desgracia, en este sentido, no tenemos estos cuadritos para los profesores de materias especiales. ¿Qué tenemos que hacer? Crearnos nuestros propios cuadritos para poder trabajar. ¿Qué hay aquí? Los objetivos integradores, eso sí está en nuestro currículo. En el de inglés, por ejemplo, sí está. En el de ECA sí está. Bueno, ECA sí está aquí. Claro, ECA y educación física sí está aquí. En materias como computación que no tienen currículo, necesariamente tenemos que crear nuestras propias destrezas o tomar destrezas de otras materias. Es muy sencillo, un poco trabajoso, pero sencillo. Eso hacemos al inicio del año cuando creamos nuestro PCA. Tomamos destrezas de matemáticas que tienen que ver con la computación, tomamos destrezas de lenguaje que tienen que ver con el manejo de programas. Sí, claro. Hay muchas destrezas en lenguaje que tienen que ver con las TICs. Simplemente las buscamos y las tomamos en los cuadros de la reforma curricular de los libritos del 2016. Y hacemos nuestro diseño de proyecto en este mismo formato. Entonces, fíjense que tenemos aquí. Aquí tenemos de lengua y literatura, tenemos estos contenidos. ¿Qué son? Ampliemos un poquito la pantalla. ¿Qué son contenidos sacados de estos cuadros? Perdón, de estos cuadros de acá, que son los cuadros del currículo priorizado. Tenemos estas destrezas, también vienen de los mismos cuadros de acá. Tenemos estos indicadores que también vienen de los mismos cuadros de acá, del currículo priorizado. Pero la propuesta del docente y las recomendaciones para el tutor o padre, eso no viene del cuadro porque, y repito, siempre me gusta repetir esto, la metodología es algo exclusivo del docente. Nadie puede decirme a mí como docente qué metodología trabajar, porque solo yo y nadie más que yo conozco al grupo de estudiantes de mi clase y sé cuáles son las circunstancias que tienen todos ellos. Por lo tanto, solo yo sé cuál es el mejor modo de trabajar. Por eso soy profesional. No puedo esperar que alguien me diga qué estrategia utilizar. Muchas personas, por ejemplo, encuentran ahí una problemática tomando en cuenta que ahora existen muchas personas que entran a la labor docente sin entrenamiento docente, que son profesionales en áreas específicas, por ejemplo, arquitectos dando clases de matemáticas, o abogados o comunicadores sociales dando clases de lenguaje. No es que me parezca que no tengan que dar, no, me parece muy bien. Cualquier profesional puede acceder a la docencia, pero obviamente tienen que entrenarse en estas cosas, necesariamente. Si no somos pedagogos, ¿cómo podemos saber cómo crear el material didáctico, cómo establecer las destrezas? Claro. Entonces es necesaria una preparación. Y también me han dicho que no existe esa preparación para los profesionales que se juntan a la educación y que no tienen experiencia pedagógica. O sea, no existe esa preparación a nivel ministerial. Pues eso está muy mal, debería haberla. Pero al no haber esa preparación, cada docente o cada institución debería preocuparse de que exista esa preparación. Así el docente puede saber cómo preparar su propuesta y cómo generar sus recomendaciones. ¿Qué tenemos aquí? En este ejemplo, es para séptimo. Tenemos separado por materias. Aquí tenemos lo que se piensa hacer para lengua y literatura, para matemáticas, para ciencias sociales, para ciencias naturales, para educación física. Lo que se piensa hacer en cada caso. Veamos en lengua, dice, activación y exploración de conocimientos previos acerca de las características de los pueblos y nacionalidades. Activación y exploración de conocimientos previos de características de pueblos. Eso me suena a clase teórica. Muy bien, empezamos con una clase teórica sobre pueblos y nacionalidades. Vamos bien. Segundo, identificación de las características. Eso, aquí fíjense, ¿cómo está desarrollada esta planificación? Está desarrollada según las temáticas que se van a hacer. No están desarrolladas las actividades específicas. No lo están. Aquí dice identificación de las características de los pueblos. ¿Cómo vamos a identificar? Pues bien, ¿eso qué significa? ¿Significa que esta planificación está mal? No, es una planificación para 4 semanas en la que dice qué se va a hacer. Es un PUD, P-U-D.
¿Qué es un PUD? Un plan de unidad didáctica para 4 semanas. Una unidad didáctica antes de la emergencia era planificada para cada parcial y aquí un proyecto para 4 semanas está planificado para un parcial. Por lo tanto, es un PUD. Es lo que es un PUD. Y en el PUD se establecen las temáticas que se van a trabajar. Ahora, en algunos casos se requerirá, digamos que en una institución trabajan con esta planificación. Tal vez requieran, en esa institución, tal vez requieran que el docente especifique las estrategias que va a utilizar cada día en una planificación por cada semana. Entonces, en cada semana especifica lo que se va a hacer cada día y ahí sí me especifica cómo se va a hacer esta identificación de las características de los pueblos. Eso ya sería un plan diario o un plan semanal. Entonces nosotros pongámonos a pensar, compañeros, compañeras, profesores y profesoras. ¿En mi institución necesito yo eso? Necesito yo, o sea, tenemos que quitarnos también de la cabeza la idea de que hay demasiado papeleo, porque sí lo hay, como dije anteriormente, sí lo hay. Pero también tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que, no, de que hay que quitar todo el papeleo, no, porque sí es necesario. ¿Cuál papeleo es necesario y cuál no? Pues bien, aquí tenemos la oportunidad de descubrirlo. Vemos esta planificación que dice de lengua y literatura, que dice que vamos a identificar las características de los pueblos. Es el segundo paso de esta planificación, de este proyecto. ¿Necesitamos saber cómo vamos a hacerlo? Yo personalmente creo que sí. Por lo tanto, yo creo que una planificación semanal también es importante para trabajar con este proyecto. Pero tomemos en cuenta, fíjense, tomemos en cuenta que este proyecto está separado por materias. Hay otros proyectos, otros PUD, que separan por semanas. Y en cada semana ponen todas las materias. En ese caso ya puedo especificar un poco más en el PUD. Y ya no necesito una planificación semanal. Porque ya separé en mi PUD cada semana. Fíjense, cualquier cosa puedo hacer. Puedo tener planificaciones semanales o puedo tener en el PUD separado por semanas. Pero así como está esto, es útil, me sirve, tengo los temas, tengo todo esto, pero es necesario especificar. ¿Ya ven? Entonces pensemos, identificación de las características de los pueblos. ¿Cómo yo podría hacerlo? Tal vez con mapas. Con mapas que indiquen con colores la geografía, la ubicación de los pueblos, de las nacionalidades del país. Tal vez un video y que el estudiante haga un mapa después del video. Qué sé yo, hay tantas opciones. Y aquí viene lo que yo planteaba desde que empezamos con estas emisiones. ¿Qué planteaba yo? Planteaba que fíjense, si solo hacer esto, fíjense, a este PUD que ya está separado por materias, hay que especificarlo y separarlo por semanas, o hacer planificaciones semanales. Y en la planificación semanal coloco que voy a utilizar mapas, pues tengo que crear los mapas o buscarlos. Es mucho trabajo, mucho trabajo para el docente. Y tengo que explicar la utilización del material didáctico a los docentes y a veces a los padres de familia. Y a veces los estudiantes tal vez no tengan la capacidad de acceder a tal material didáctico porque es online y a veces no tenemos, los padres de familia no tienen datos o no tienen medios tecnológicos para una conexión constante. Entonces lo que yo planteaba es lo imprescindible que es que usemos el material impreso, los libros de texto, los libros de lectura, los libros de trabajo. Son imprescindibles. Si nosotros analizamos todo esto que estoy planteando aquí, nos podemos dar cuenta que sin libros no podemos trabajar. Hacemos nuestra planificación, la separamos por semanas, especificamos cuál es la actividad y en todo eso se nos va tanto tiempo que no alcanzamos a hacer un buen material y no es porque no queramos, porque como docentes tenemos que hacer, o sea, todo esto es demasiado, es muchísimo, pero es mucho más fácil si nos apoyamos en textos en los que el material didáctico ya está desarrollado. Bueno, no desarrollado, ya está diseñado. Y nosotros podemos tomar ese material y trabajar a partir de lo que está ahí.
Otra cosa que también me habían dicho es que actualmente existe una conciencia colectiva de la necesidad de la gratuidad de la educación. Sí, estoy en contra de la necesidad de la gratuidad y de esto se ha cortado, se ha hablado demasiado por el contexto de las elecciones, sobre hasta qué punto es importante la gratuidad, hasta qué punto la gratuidad, el derecho a la gratuidad se convierte en asistencialismo. Yo no tengo la respuesta. Es más, creo que ni los políticos la tienen, porque no es algo que se puede establecer a nivel tan general en un diálogo político, saber cuándo algo es asistencialismo y cuándo algo es un derecho, como la educación gratuita. Entonces, eso es algo que tenemos que plantearnos bien. O sea, obviamente me refiero a cuando existe la idea de que por la gratuidad de la educación no se debe adquirir material didáctico. No, no es algo que tenga mucha lógica. Tomando en cuenta todo esto que estoy planteando, el trabajo docente detrás de una clase. Entonces, si nosotros aquí me dicen que se debe escribir lo imprescindible, exactamente a eso me refiero, ¿no? Reducir la temática a lo básico, para reducir también el papeleo, obviamente. La identificación de las características de los pueblos, como dije, puede darse desde muchos ámbitos. Luego dice explicación de las características de las nacionalidades. Explicación, por lo tanto, es clase sincrónica o un video. Otra cosa que también decía es que tenemos, así como tenemos satanizada la compra de textos, también tenemos satanizado el uso de videos. Fíjense, el pensar que la compra de textos es lesivo es algo que principalmente viene de los padres de familia. Mientras que el pensar que el uso de los videos es lesivo es algo que principalmente viene de las autoridades, que consideran que si un maestro utiliza videos no está trabajando porque no está en clases hablando. No, pues, si nosotros escogemos un video para trabajar en nuestra clase, es parte de nuestra clase. Nosotros lo vimos previamente y nosotros decidimos utilizarlo porque nos sirve para explicar ciertos puntos. Es necesario el uso de videos. ¿Sí? Mucha gente me ha dicho eso, que en la institución le dicen que no utilice el video porque el profesor debe conectarse y debe estar ahí trabajando. O sea que si ponemos un video no estamos trabajando. Bueno, eso también tal vez se refiere a profesores que también debe haber muchos que están haciendo otra cosa y le ponen al alumno que vea un video. Bueno, eso también es absurdo, pero no podemos satanizar el uso de videos para evitar estos casos. No podemos, no tiene sentido. Entonces, esa explicación puede ser, como dije, el tercer paso aquí, explicación puede ser con clase sincrónica, con videos, pero muchos profesores también esta parte la trabajan con investigación. A ver, vaya, investigue los conceptos. Hacer una investigación está bien. Lo que no está bien es que esa investigación sustituya la labor docente. A ver, no logré terminar estas temáticas, por lo tanto van a investigar. No. ¿Cuál es la solución aquí? Lo que había dicho al iniciar esta transmisión. Esta explicación, ¿sí? Esta explicación puede reducirse. ¿Qué tan importantes son estas características de las nacionalidades? O digamos, no son importantes todas, sino solo tales o cuales. O más bien, fíjense, a mí se me ocurre algo mejor. Hago un organizador gráfico en el que comparo las características y genero características generales de todas que comparten y diferencias entre todas. Para no centrarme en que esta nacionalidad tiene estas características, esta otra tiene estas otras características, esta otra tiene... No. Me centro en las características en general de todas y las diferencias en general de todas. Eso me ayuda más bien a diferenciarlas, a valorarlas, a respetarlas, que es obviamente la destreza que yo estoy planteando desarrollar. Y reduje la temática. Y me ahorré esto de tener que enviar a investigar. Pero si tengo que enviar a investigar, si se vuelve imprescindible, pues la investigación debe ser creativa. Puedo trabajar con videos, hacer que el estudiante investigue y cree un video donde
donde imite alguna característica de alguna nacionalidad, en el ejemplo que estamos, ¿no? De las nacionalidades, de pueblos y nacionalidades del Ecuador. O puedo también hacer que tenga un diálogo con alguien de su familia cercano a las nacionalidades. Obviamente yo conozco a mis alumnos, sé cómo es mi clase, sé qué tan factible es esto. Es factible que mis estudiantes hablen con sus familiares sobre sus orígenes. Sí, tal vez no. Es una estrategia que puede ser aplicada, puede no ser aplicada. Y fíjense, ¿qué estamos haciendo ahí? Diciendo a los estudiantes que busquen sus orígenes hagan una especie de árbol genealógico que los relacione con alguna nacionalidad del país o de otro país. Estoy generando participación de padres. Allí está la participación. Entonces, en esta actividad que yo coloco aquí es donde le hago participar al papá. Y se vuelve imprescindible. También estábamos dando ejemplos la semana pasada de cómo hacer esto, ¿no? Cómo volver imprescindible a la participación de los padres de familia en el desarrollo del proyecto. Bien. Lo mismo en matemáticas, tenemos todas las actividades de manera general, en ciencias sociales y ciencias naturales. Entonces, en resumen, este proyecto tiene las temáticas de manera general y necesita especificación de las actividades de la didáctica que voy a utilizar para desarrollar estos temas. Entonces nosotros, por ejemplo, asesoramos a los docentes, inclusive también ayudamos haciendo este tipo de cosas, pero así como está aquí, con las temáticas específicas que se deben trabajar a tal edad, en tal año o en tal región del Ecuador. Pero no podemos, nadie puede decirle al docente qué estrategia didáctica debe utilizar. Veamos ahora este otro también es de séptimo. En este otro proyecto también está pensado para el parcial que nos toca, es decir, para el proyecto 4. Pero, bueno, sí, es básica media, claro, para séptimo, pero ya no está basado en el cuadro 4 del currículo priorizado. Ya no tiene estos contenidos, el que vimos antes tenía estos contenidos y estas destrezas. Y estaba basado en este objetivo de aprendizaje, historia, tecnología, ciencia y arte. Por eso estábamos hablando también estábamos poniendo el ejemplo de las nacionalidades. Ahí está implicada la historia, está implicado el arte, la construcción de un mundo mejor, la tolerancia está implicada ahí, el pensamiento crítico, todo lo que está planteado en este punto se implica en el ejemplo que estábamos dando. Pero el cuadro que tenemos a continuación, ya no se basa en ese cuadro 4. El objetivo, en cambio, dice, los estudiantes comprenderán los aspectos más relevantes que aborda la vida y su diversidad. Me parece que si mal no recuerdo, es el cuadro 3. Veamos si es el cuadro 3. No, ciertas acciones influyen. Aquí está. Es el cuadro número 2. Los estudiantes comprenderán los aspectos más relevantes que aborda la vida y su diversidad. Entonces, en este proyecto número 4 estamos utilizando el cuadro 2. Es decir, no va a coincidir en nada de lo que está en el proyecto planteado en la página Recursos 2, porque es un proyecto creado de manera independiente. ¿Por qué utilizamos el cuadro 2? Bueno, el docente sabrá. El docente sabe por qué usa el material que usa. Él es el que conoce la realidad educativa, él es el que toma esa decisión. Y otra cosa, fíjense, para los que son bastante perspicaces, se han de haber dado cuenta que aquí este proyecto es de séptimo, por lo tanto, tiene el código 3 de la básica media.
Y yo le comparé acá y dije, es del cuadro 2, dije, porque aquí está el mismo objetivo, pero estos de aquí tienen el código 2, es decir, son de básica elemental. ¿Por qué tienen los mismos objetivos? Son los mismos. Los cuadros en la básica elemental, media superior y bachillerato tienen mismos objetivos, mismos valores, mismo acercamiento socioemocional. Lo que cambia obviamente son los contenidos y las destrezas y los indicadores. Pero los objetivos, los valores y el acercamiento socioemocional son los mismos para todos. Entonces, si ustedes revisan el proyecto 4 de la página de cursos 2, tanto de segundo, tercero, cuarto, de la básica media, superior y bachillerato, va a tener los mismos objetivos. Entonces, estos objetivos son los que colocamos acá y trabajamos este. ¿Por qué estamos viendo ahora este proyecto? Primero porque usa, obviamente es un proyecto 4, pero utiliza otro objetivo, un objetivo del cuadro 2. ¿Hay problema con eso? No hay ningún problema, porque nosotros podemos escoger qué material utilizar. Y aquí, como el proyecto implicaba comprender aspectos más relevantes de la vida y su diversidad, el proyecto se llama Nuestra Diversidad. Y este proyecto ya es interdisciplinario. Miren cómo está aquí. Aquí tiene obviamente los contenidos de lengua, contenidos de ciencias naturales, contenidos de sociales, contenidos de educación artística y matemáticas. Destrezas, indicadores, destrezas e indicadores del cuadro 2 de la reforma, perdón, del currículo para la emergencia. Pero las actividades ya son interdisciplinarias. Aquí tenemos actividades de lengua y literatura y de ciencias sociales. Dialogar en clase online sobre textos literarios, utilizar organizadores gráficos, diálogos sobre criterios utilizados, explicación teórica, creación de trípticos. Fíjense, trípticos para fomentar la temática de la diversidad. Acá tenemos, en cambio, ciencias sociales y ciencias naturales. Crear un foro, generar opiniones en el foro. Acá tenemos de ciencias sociales y acá tenemos de matemáticas. Asignar números a los trabajos realizados y generar ordenamientos lógicos en base a la teoría de las sucesiones. Ah, qué interesante. Estamos implicando a la matemática en el proyecto de la diversidad. Resolver problemas con uso de multiplicaciones y divisiones, por ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo. Resolver problemas con uso de multiplicaciones y divisiones aplicando procedimientos que lleven a varias respuestas. Bueno, en este caso deben ser, obviamente son problemas que el docente colocó, que el docente utiliza porque es parte de su metodología de trabajo. Pero, o sea, sería mucho más interesante, obvio, ¿no? No quiero decir que tenga que hacerse ni que sea obligatorio. Sería interesante que esos problemas se relacionen con los animales, con las plantas, con el cuidado de la diversidad. ¿Para qué? Para que el proyecto quede completamente relacionado de manera interdisciplinaria. Ajá, o sea, es bastante interesante esto. Sí, es bastante interesante. Pero para los que nos estamos dando cuenta, puede que sea muy interesante, pero es mucho más difícil que el otro proyecto que vimos. Porque en el otro proyecto nosotros tenemos los contenidos por separado, las materias por separado. Entonces, es algo que nosotros ya hemos utilizado. Inicio del segundo quimestre damos esto y por lo tanto trabajamos esto. Y estos contenidos los desarrollamos de tal modo con estas actividades para que se convierta en un proyecto, pero siguen siendo esos mismos contenidos. ¿Los reduzco? Sí, los reduzco. ¿Trabajo con material interactivo? Sí, tal vez. ¿Hago participación de padres? Sí, también. Pero en cambio en el otro proyecto, en el interdisciplinario, obviamente ya tengo que trabajar otras cosas. Fíjense, lo que en este ejemplo vimos es que se basa en el cuadro 2, no en el cuadro 4. Y no hay problema. ¿Sí? A veces también somos demasiado rígidos al seguir las reglas. Pensamos que como el proyecto 4 del ministerio tiene esos temas, tengo que trabajar esos temas exactamente. No, compañeros.
No, compañeros y compañeras, nosotros trabajamos los temas que nuestros estudiantes requieren. Veamos una planificación igual interdisciplinaria de tercero de básica. Fíjense, esta también es pensada para el proyecto número 4. Pero miren, utiliza el objetivo del cuadro 1. Los estudiantes comprenderán que para resolver problemas de la vida cotidiana relacionados, eso sí recuerdo, este es el objetivo del cuadro 1 del currículo priorizado. Es el que se utilizó al inicio del año. ¿Lo puedo volver a utilizar? Claro que sí, aquí lo estoy utilizando. Pero obviamente como docente yo llego a la conclusión de que lo utilizo una vez, 2 veces, tal vez ya no 3. No voy a utilizar tampoco el mismo objetivo, los mismos criterios o las mismas destrezas todo el año, ¿no? El acercamiento socioemocional igual es del cuadro 1, los objetivos del cuadro 1. Ah, ya recordé. Este ejemplo lo había puesto porque es interesante porque en cambio es un proyecto relacionado con las matemáticas. En el proyecto anterior, por ejemplo, bueno, el nombre del proyecto anterior era el de séptimo, nuestra diversidad. Entonces ahí la cuestión es que es muy fácil generar proyectos de índole social que tiene que ver con las humanidades. Es muy fácil. Un proyecto que tenga que ver con lenguaje, donde pueda trabajar teatro, lectura. Bueno, como también decía, ¿no? La lectura se trabaja en todas las materias, no solo en el lenguaje. Un proyecto de estas, que trabaje con estas cosas, o de ciencias sociales, que trabaje con la ciudadanía, la democracia, que haga preguntas, diálogos sobre eso, o de arte, un proyecto que haga creación estética, pintura, música, teatro, es mucho más sencillo, ¿no? Se vuelve un poquito más difícil tal vez en ciencias naturales, donde ya existen temas un poco más técnicos, aunque todavía parece factible, pero en matemáticas muchos me han dicho, ¿cómo hago un proyecto en matemáticas? Aquí hay un ejemplo, veamos. Las sucesiones, lengua y literatura. Veamos qué dice. Realizar ejercicios de gesticulación en clase online. Dialogar sobre las posibilidades de las gesticulaciones cuando se utiliza el lenguaje hablado. Entonces, fíjense, uno se pone a pensar y dice, ¿qué tiene que ver la gesticulación en clase online? O sea, me refiero a los movimientos del rostro, las posibilidades de gesticulaciones cuando se utiliza el lenguaje hablado. Todavía no entiendo cómo relacionar esto con matemáticas, pero sí entiendo que tiene que ver esto con el lenguaje, claro. Es parte del bloque 1 que tiene que ver con la comunicación oral, claro. Cuando se habla se gesticula. La expresión facial al hablar es importantísima. Si no, vean a los políticos cómo hablan, cómo generan gestos. ¿Para qué? Para generar empatía, acercamiento al votante. Entonces, hasta ahí entiendo la lengua. Veamos qué más dice. Crear discursos sencillos generados en base a secuencias lógicas. Por ejemplo, si se propone hacer un cuento, la secuencia es un inicio, un nudo y un final. Relacionar las secuencias en el habla con las secuencias numéricas que se va en matemáticas. Ah, muy bien, ya se entiende aquí. La secuencia en el cuento, en lo que se está hablando, es del inicio, el nudo y el final. En lenguaje se establece la importancia de tomar esa secuencia y poder relacionarla con lo que se verá en matemáticas. Entonces ya estamos aquí viendo cómo relacionar lengua y literatura con matemáticas. En matemáticas, explicación en clase online sobre las secuencias, bien, ascendentes, descendentes, ejercicios y problemas. Ciencias naturales, observación de video, dialogar sobre las etapas de la vida de las personas, de las familias, ahí está, entra también el concepto de la secuencia. Explicación online de la ubicación espacial de la escuela en plataforma Google Earth. Ubicación, fíjense, la ubicación tiene que ver con matemáticas, claro que sí. Y ahí nosotros vemos cómo todas las materias van generando actividades que se van relacionando entre sí alrededor de la temática de las sucesiones. Aquí, por ejemplo, me dicen que para noveno no existen los contenidos del proyecto 4.
bien, es lo que yo decía antes, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no hay? Es omisión. Claro, necesariamente es omisión. No hay una razón para eso. Es porque las personas que lo hacen así, tal vez por falta de presupuesto, por falta de personal, pero obviamente no debería ser así. No podemos pensar que si existe, por ejemplo, en segundo, tercero y cuarto de básica hay un proyecto por año, en quinto y en cambio en la media superior y bachillerato hay un proyecto por subnivel, no podemos decir, es que eso debe tener una razón. No, eso es tal vez por falta de tiempo, tal vez por falta de personal en las personas, en los expertos que hacen esto, qué sé yo. Entonces, este tipo de problemas, nosotros tenemos que verlo como lo que son, problemas. Por lo tanto, la resolución viene a partir de nuestra inventiva, de nuestra creatividad docente. Decía, por ejemplo, hace rato como ejemplo, decía que en el caso de computación, al no existir las destrezas, lo que hacemos es tomar destrezas de otras materias. En el caso de inglés, sí existen destrezas, pero no están especificadas en el currículo priorizado. Fíjense, las destrezas de inglés no están en el currículo priorizado, no están en los cuadros, pero sí aparecen en los proyectos. Ahí está, un tremendo error de omisión. Se supone que los cuadros se hicieron para que sean la base de los proyectos, pero quien hizo los proyectos de la página de cursos 2 los hace tomando destrezas de inglés que no están en el currículo priorizado. ¿De dónde las toma? Del currículo del 2016, de la actualización curricular. ¿Y cómo las relaciona? Pues así como estoy haciendo yo aquí. Toma el tema del proyecto y ve alguna destreza que tenga que ver con eso y las va desarrollando. Pero no hay un documento que nos diga cuáles son las destrezas de la materia de inglés que tengan que estar desarrolladas en el proyecto. Y la compañera aquí me dice que en el noveno año ni siquiera hay las destrezas en el proyecto. En ese caso tendré yo que buscarlas y ubicarlas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, como vimos, un proyecto. Este es un proyecto interdisciplinario, donde todas las materias están conectadas unas con otras. Entonces muchos de ustedes me dirán, pero eso está muy difícil. Conectar las materias en la primaria es más factible porque en primaria los docentes son especialistas de todas las materias y conectarlas para ellos va a ser un poco más sencillo. Aún así resulta difícil. Entonces muchos docentes, la gran mayoría, se inclina por el otro modo de proyecto que también mostré, separados por materias. Bien, no está mal. Cualquiera de los dos es útil. Lo que yo plantearía es trabajar, por ejemplo, la mayoría de proyectos con materias separadas está bien porque son útiles, fáciles de hacer, pero no dejar de lado estos otros proyectos interdisciplinarios, porque esos son los que ayudan al desarrollo de las materias. Estos son los proyectos que nos ayudan a utilizar la materia en nuestras vidas diarias. ¿Sí? O sea, eso es imprescindible. La interdisciplinaridad es imprescindible porque así es como nosotros utilizamos lo que aprendimos en la vida diaria. Jamás en la vida, en ninguna materia, en ningún trabajo, en ninguna disciplina que nosotros trabajemos, jamás vamos a encontrar, por ejemplo, jamás vamos a encontrar que el conocimiento del lenguaje me sirve aquí, mientras que el de matemáticas me sirve acá, mientras que el de ciencias sociales me sirve acá. No. Siempre vamos a encontrarnos con problemas en los que el trabajo de todos esos proyectos al mismo tiempo, perdón, de todas esas materias al mismo tiempo, sea la manera más fácil de resolver problemas. Interdisciplinario. En la vida real es así, funciona así. Manejamos interdisciplinariedad todo el tiempo. Entonces, si en la vida real manejamos interdisciplinariedad todo el tiempo, ¿por qué somos tan tajantes en separar las materias en clase? Nos acostumbramos por ejemplo, a que el estudiante nos dice, profe, ayúdeme con esta suma. Una suma. Sí, tal vez una suma sencilla, pero si somos de lenguaje decimos, no. Yo soy profesor de lengua. Eso tienes que preguntarle al de matemáticas. Tenemos esa necesidad desesperada de separar materias. Eso no es bueno, para nada. Entonces, lo que yo sugiero, fíjense, sugiero, el ministerio también sugiere, el ministerio no está obligando a que se hagan así. Lo que el ministerio sugiere y lo que yo también sugiero, una de las pocas cosas en las que sí estoy de acuerdo con el ministerio,
es que se haga trabajo interdisciplinario. Si no es posible, si es muy difícil, que se lo haga tal vez una vez, tal vez dos, es que se pueda, no siempre. En primaria es mucho más fácil. Ahora muchos me dirán, en secundaria y sobre todo en bachillerato es más difícil. Sí, claro que es más difícil. Primero, no voy a poder generar un proyecto interdisciplinario en bachillerato porque implicaría el trabajo conjunto con otros docentes. Y de por sí a veces coordinar con padres de familia y estudiantes es muy difícil. Coordinar con otros docentes para preparar una clase va a ser casi prácticamente imposible. Entonces, en bachillerato, yo diría, bueno, en bachillerato el trabajo así, con proyectos interdisciplinarios, es un poco difícil, sí, es un poco difícil. Pero se puede, fíjense, lo que sí se puede es generar proyectos que no sean indisciplinarios en su forma, pero sí en su contenido. Veamos, aquí tengo algo para ver si... Aquí está. Aquí tenemos un proyecto de historia. Para segundo de bachillerato. Basado igual en el cuadro 1. No, en el cuadro 2, perdón. El cuadro 2 del currículo priorizado. Los aspectos más relevantes de la vida y su diversidad. Es más, el proyecto se llama Aprendamos sobre la vida y su diversidad. Fíjense. Y es de historia. Teoría, movimientos sociales. Objetivos e indicadores sacados del cuadro 2 del currículo priorizado. Veamos la propuesta. Primero, observación. Observa y escucha atentamente este video. Lee el texto de las páginas 168 y 119 del libro de materia. Ah, miren aquí. Este proyecto se apoya en un material impreso. Obviamente se refiere al libro de material que está colgado en la página del ministerio, al que muchos utilizan. Pero no es muy factible utilizar ese libro o ese texto, no es muy factible utilizarlo de manera digital. Si lo vamos a utilizar es mejor imprimirlo para que el estudiante pueda tener su conexión online mientras tiene su material a mano, ahí, en su escritorio, en su lugar de trabajo desde su casa. No tener, por ejemplo, al mismo tiempo en el computador la clase online y el libro digital, no. Siempre es mejor imprimirlo. Y si se adquieren textos aparte de trabajo, o en algunas instituciones particulares también adquieren textos de materia de otras editoriales, también es factible. Pero como decía, el uso del texto de materia es importantísimo. Entonces, ¿qué ha hecho el docente aquí? Ha buscado un video o ha creado, tal vez creó él, el video que está aquí de YouTube, relacionado con lo que dicen las páginas 168 y 169 del libro de historia del ministerio. Y ahí ya tenemos bastantes actividades, fíjense. Entonces ya tenemos que nuestra primera clase no es sincrónica, es asincrónica. Interesante, ¿no? Por lo general nosotros pensamos que la primera clase de cada proyecto debe ser sincrónica. Aquí se plantea una primera clase asincrónica. Segundo paso, discusión. Responde. Preguntas. ¿Por qué el capitalismo generó condiciones desfavorables para los trabajadores? ¿Cuáles son los objetivos del movimiento obrero? Sobre eso trata los movimientos obreros. Elabora una investigación sobre organismos que en la actualidad se relacionen con los movimientos obreros en el Ecuador. Fíjense, aquí la investigación es más específica, no es tan ambigua. Pero aún así, como había dicho antes, la investigación debe obedecer o bien a un criterio didáctico en el que se diga, van a investigar esto, van a ir a tal página, van a crear un mapa conceptual, una lluvia de ideas con estrategias metodológicas, o tal vez evitar investigaciones y trabajar en clase sincrónica. Participa, fíjense, aquí la investigación que se manda a hacer, luego se la discute en clase online, en clase sincrónica. Ya tenemos un modo de aplicar la investigación para que no sea algo suelto. Y exponer las sugerencias de la discusión. Siguiente paso, recolectar información. Realizar entrevistas a trabajadores de diferentes áreas a fin de conocer su situación laboral y los cambios que les gustaría ver en su trabajo. ¿Qué tan factible es esto para los profesores de historia de segundo de bachillerato? ¿Qué tan factible es según sus grupos? Un profesor tiene 30, 40 alumnos. ¿Es factible que hagan entrevistas a trabajadores, tal vez con las formas de Google Drive? Sí, ¿por qué no?
tal vez puedan hacer esas investigaciones a sus familiares y ahí tenemos la implicación de los padres de familia. Claro, tal vez no sea factible ir a los lugares de trabajo a hacer las investigaciones, claro que no, por el contexto de la emergencia. Analizar los datos recogidos generando un texto explicativo acerca de los resultados. Fíjense, aquí por ejemplo, nos piden entrevistas y analizar datos. Estamos hablando de un análisis cualitativo. Claro, entrevistas son preguntas. Y en esas preguntas yo sé más o menos cuál es el pensamiento en general, qué es lo que los trabajadores piensan. ¿Qué tal si aquí en lugar de trabajar con entrevistas, trabajo con encuestas y yo como docente genero las preguntas para que el estudiante las tabule? Y ya tengo una implicación matemática en mi proyecto de historia. Luego tenemos el análisis de los datos recogidos, crear un diagrama de flujo que muestre los logros alcanzados por los movimientos de obreros desde la revolución industrial hasta el día de hoy. Y en este diagrama de flujo, la última parte podría referirse a los resultados de lo que acabo de preguntar a los trabajadores. Hice la encuesta y en mi encuesta salió que los trabajadores se sienten de tal modo. En mi diagrama de flujo digo, en el siglo XIX las revoluciones obreras lograron esto, en inicios del siglo XX llegaron a esto, esto derivó después en la Segunda Guerra Mundial a esto, en el Ecuador esto derivó en la crisis de los años 30, el surgimiento del banano como primer producto de exportación, después eso deriva de algún modo en la reforma agraria, tal vez después de eso deriva en el sistema ICI de la industrialización por sustitución de importaciones, el neoliberalismo, y terminamos en que los trabajadores sienten esto actualmente y escribo los resultados de mis encuestas. Y al final tenemos redactar un ensayo argumentativo acerca de los resultados. Ensayo argumentativo, eso es materia de lenguaje. Entonces, poco a poco los proyectos, fíjense, secundaria, los proyectos en el bachillerato, los proyectos se pueden hacer interdisciplinarios de una manera muy sencilla. La redacción argumentativa es algo que debemos trabajar en todas las materias, sin excepción. Y a veces tenemos que en el bachillerato, en segundo de bachillerato, el estudiante no puede redactar porque no puede manejar los nexos. Utiliza mal el pero, el aunque, el sin embargo, el no obstante, los utiliza mal. ¿Por qué? Porque no desarrolló la destreza que le enseñaron en octavo. Y tal vez ya ni se acuerda de los contenidos de las oraciones yuxtapuestas, compuestas, adjetivas que estaba explicando. Entonces, fíjense, si no hay desarrollo de destrezas, no se puede hacer un buen proyecto. Y al final lo que me pide es que haga una discusión de los resultados en clase online. Es lo que me plantea este proyecto de historia. Entonces, si nosotros vemos en un proyecto como está planteado, como está este proyecto planteado, estamos implicando la historia, las ciencias sociales en general, implicamos también algo de cuestión matemática y bastante de lengua y literatura. Claro que sí, todas estas cuestiones están dentro de mi proyecto. Entonces, en los proyectos de graduación de tercero de bachillerato, las temáticas que envía el ministerio nos damos cuenta que son temáticas bien abiertas, bien generales, bien ambiguas. ¿Por qué son ambiguas? Porque la idea de estas temáticas es que puedan abarcar la mayoría de disciplinas, la mayoría de asignaturas, de manera práctica, utilización de destrezas, no del conocimiento. No del conocimiento. Igual que en las pruebas de ingreso a universidades o las pruebas del ser bachiller, en las que en su mayoría son de razonamiento. El conocimiento es secundario ahí, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, con todo esto nos damos cuenta, estos ejemplos que hemos visto nos muestran la importancia primero del trabajo por destrezas. 1. Segundo, de la implicación de los padres en los proyectos. Cuando se trabaja por destrezas es más fácil implicar a los padres. Si trabajo por temáticas va a ser imposible, porque los padres de familia no suelen manejar esas temáticas, ¿verdad?
Y tercero, de la interdisciplinariedad, que el trabajo mezcle materias, siempre mezcle. Eso nos va a ayudar bastante, nos va a facilitar el trabajo. Nosotros inconscientemente pensamos que tal vez si en mi materia de historia, en mi materia de química, qué sé yo como profesor de lenguaje, cojo y trabajo algo de matemáticas, voy a necesitar más conocimiento y más cuestiones van a complicar mi trabajo. Eso parece, pero en realidad no. Muchos de ustedes se han de haber dado cuenta que muchos no son profesores de lenguaje, pero se dieron cuenta, por ejemplo, que cuando les hablo de la utilización de los nexos en el ensayo argumentativo es algo lógico, coherente. Y si yo hago un ensayo argumentativo y puedo calificar a los estudiantes su utilización de nexos dentro del ensayo, estoy trabajando lenguaje. Y es algo sencillo y que ayuda a que mi trabajo sea más sencillo, más fácil. Porque si solo como profesor de matemáticas o de biología me pongo en el plan de enseñar teoría, en eso el padre de familia no se va a poder inmiscuir, el estudiante va a estar solo y no se va a avanzar. Va a ser imposible avanzar. Entonces, todo esto nos muestra la importancia del trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Entonces, tenemos todos estos ejemplos. Y otra cosa que también quedó en el aire mientras estaba explicando, les había dicho que sí, yo también estoy de acuerdo que existe demasiada burocratización de la educación, demasiado papeleo, pero que existen conceptos que sí son importantes de diferenciar. Por ejemplo, la diferencia importante que tenemos que saber entre el criterio de evaluación y el indicador de evaluación. A veces pensamos que es lo mismo y en muchos casos utilizamos lo mismo. Es más, cuando se planteó la reforma en el 2011, las planificaciones no venían con criterios e indicadores y nosotros normalmente poníamos lo mismo en ambos ítems. Ahora, como todo, esto de los criterios y los indicadores, todos estos tienen su código, están codificados, podemos el uno y el otro obviamente copiando y pegando de la reforma. Eso está bien, no digo que esté mal. Lo que está mal es no leerlos y no aplicarlos. Porque a veces no son aplicables. ¿Qué tenemos que hacer si no es aplicable lo que copié? Puedo cambiar, sí, pero también puedo adaptar. Reescribirlo. Destrezas, indicadores, criterios. Bueno, esto me salió un poco de la temática porque es importante saber cómo tenemos que adaptar. Pero lo que iba a decir antes de eso es que es importante conocer las diferencias de cada una de estas cosas. Todos sabemos lo que son las destrezas, pero yo lo que decía es que es un poco difícil distinguir entre los criterios de evaluación y los indicadores. ¿Qué es un criterio? Es donde me paro para aplicar el indicador. ¿Qué es un indicador? Lo que me dice si la destreza se está desarrollando. Cuando yo evalúo el contenido temático, ¿cómo lo evalúo? Con una prueba, viendo si el estudiante tiene en la cabeza los temas que yo le di, si se los aprendió y los entendió, en base a preguntas capciosas, preguntas de razonamiento más que nada y a preguntas de memoria. Con un examen escrito, ¿sí? Bien. Pero en el momento que quiero evaluar una destreza, no puedo evaluar destrezas con exámenes escritos. No se puede. Las destrezas se evalúan con la práctica. Bien, y si yo le pongo en la práctica a algún estudiante, voy y digo, a ver, vamos a evaluar esta destreza de, qué sé yo, de jugar fútbol. ¿Quién juega bien? ¿Cómo hago? Observando. Ya, yo le observo. No puedo ponerle una prueba escrita para ver si juega bien fútbol. Le observo y voy anotando, pero para eso necesito una lista de cotejo. En mi lista voy poniendo notas según los indicadores. Ahí están, los indicadores. No sé, maneja bien el balón, tiene buen dominio, tiene buena velocidad. Esos son mis indicadores para saber si juega bien al fútbol. Pero, por ejemplo, en algunos casos, unos indicadores manejados por un profesor, no son los mismos que unos manejados por otros. Si yo estoy, por ejemplo, enseñándole música a un estudiante, y digamos que a mí me gusta mucho el rock clásico, y yo le digo al estudiante, tienes que sacar un solo de Jimmy Page, para que seas un buen guitarrista. Pero el estudiante viene trayéndome un solo en la guitarra, tal vez un solo de Enrico Granados, por ejemplo. Guitarra clásica española. O me viene trayendo un solo de algo ecuatoriano, de un pasillo. No, a mí me gustan mucho los pasillos, pero ¿qué tal? En mi ejemplo, yo soy una persona que odia la música nacional. Solo en mi ejemplo, ¿no? Porque a mí me gusta mucho. Entonces yo le digo, no me traigas eso es horrible. Tú me trajiste eso, estás mal. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando mal el criterio. Tal vez bien el indicador, pero mal el criterio. Estoy mal parado.
Mi criterio tiene que ser más neutro. No puedo basarme en mi criterio personal, aplicar indicadores al estudiante en base a un criterio personal. No, es absurdo. Es por eso que es importantísimo establecer cuál es nuestro criterio de evaluación para evitar confrontaciones. Es lo más importante, porque a veces uno evalúa, si a veces en la evaluación escrita de teorías existen un montón de problemáticas, sobre todo a veces con no solo con estudiantes, sino con padres de familia, sobre cuándo una respuesta está bien o está mal. Peor aún, con listas de cotejo para desarrollo de destrezas. ¿Cómo puedo saber cuándo una destreza está bien aplicada y cuándo no? Tengo que tener bien claros los indicadores. Pero ¿cómo puedo saber si este indicador en realidad está midiendo lo que dice medir? Tengo que tener bien claros los criterios. Criterio e indicador son imprescindibles. Fíjense lo importante que es esto. Pues algunos dirán, es que hay, como dije, ¿no? Algunos dirán, hay demasiado papeleo. Sí, porque también hay muchas otras cosas. Pero tenemos que ir identificando de todo ese cúmulo de papeleo y de cosas extrañas que nos ponen en la reforma, en los currículos y en todo esto, qué es imprescindible y qué no lo es.